Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el contexto o la hora en que sintonicen este video de El Tlamatini Huasteco. Como dijimos en el video anterior, en esta ocasión vamos a realizar la exposición de una investigación muy personal que realicé sobre el origen de los huastecos, de dónde vienen, quién los guió, dónde se establecieron, cómo es su cultura, sus dioses, y esperamos que sea del agrado de todos los que vean este video. Respecto a este tema, señalo puntos muy precisos sobre la historia importantísima de la cultura huasteca y espero que sea motivo para que investigadores, estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado puedan tener un punto de referencia para realizar sus investigaciones profesionales y para el público en general, para que comprenda, para que vaya viendo la importancia de la gran cultura huasteca que se estableció en lo que hoy conocemos como el territorio huasteco. Es una gran civilización con muchos detalles y espero que este video sea motivo para impulsar, para crear inquietud entre la juventud, entre los investigadores, antropólogos, historiadores, filósofos, científicos sociales, sociólogos, psicólogos, en fin, todos los profesionales que se dedican al conocimiento. Y para el público en general, pues va este documento que titulé Los hijos de Cuextecatl. Origen de los Tenec huastecos, Tantoyuca, Veracruz. Mi nombre es Renaud Hernández Morales. Documento realizado el 6 de julio de 2026. Para hablar de la Huasteca hay que haber nacido allá. Introducción. La civilización maya estaba conformada por una pluralidad de pueblos pertenecientes a una macrofamilia lingüística. El protomaya, que existe desde 3500 a 4000 años antes de la era cristiana. Se distribuyeron en Quintana Roo entre los 11600 hasta el 8000 antes de la era cristiana, en Yucatán entre el 8000 antes de la era cristiana, en Guatemala entre el 8000 y el 1000 antes de la era cristiana, en Chiapas se establecieron en el 7400 antes de la era cristiana, en la costa del Pacífico entre el 7000 y el 2500 antes de la era cristiana, en Tabasco también entre el 2000 al 1000 antes de la era cristiana, también en El Salvador y en Honduras. O sea, este es un territorio enorme de la cultura maya. Y esta nota primera la saqué de Herrera Salazar Gabriel, de su libro Filosofía Maya antes de la invasión, de la editorial Las 40, editado en 2023 en la página 31. Los olmecas, la cultura madre de Mesoamérica, utilizaba la escritura y el calendario, la arquitectura y la religión, y dominaba la agricultura. Esta civilización data de 3500 a 4000 años antes de la era cristiana. Se establecieron en la Venta y en Tres Zapotes, o sea, en la parte de Tabasco y Veracruz. Su derrumbe de esta cultura ocurrió aproximadamente en el 1000 y en el 600 años antes de la era cristiana. Y entonces ahí empiezan a surgir los primeros asentamientos mayas. En el 950 antes de la era cristiana, los cambios ecológicos permitieron mejoras genéticas al maíz, convirtiéndose en el cultivo preferido de la región. El maíz se convirtió en un producto sagrado y se le rindió culto. Ya en el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, y el otro libro, el Chilam Balam, se narra cómo el hombre surge del maíz. Y en la civilización posterior, que se asienta en Huaxteca, también el maíz es sagrado. Y sus relatos ético-míticos religiosos cantan al niño del maíz. La civilización maya logró su esplendor entre el 250 y el 1000 años antes de la era cristiana. Subtítulo: Los chontales mayas o putunes son los huastecos Tenec. Para nuestro estudio sobre la ubicación del origen de la cultura huaxteca o Tenec, encontramos su posible descendencia del pueblo putún, de la lengua maya chontal de Itzamcanac. El otro grupo putún es Tichel,
Ambos son de Champotón, Campeche. Algunas fuentes señalan el siglo X como la decadencia del poder hegemónico de esta gran civilización de la cultura maya. Los grupos Putún, Chontal llegan al norte de Yucatán y también a Guatemala. Un grupo Putún, Chontal mexicanizado llega a Tula y en el 800 retorna a Chichén Itzá. Se estima que un grupo de estos Putún, debido a las guerras internas, emigró en el año 730 desde Yucatán hacia el norte por el Golfo de México y llegó a Pánuco, y de ahí se expandieron en todo el territorio de lo que conocemos ahora como la Huasteca. El territorio huasteco va desde el río Cazones en Veracruz, llegando a Soto la Marina en Tamaulipas, al norte por la costa del Golfo. Sus líneas y sus límites llegan a San Luis Potosí, a Querétaro e Hidalgo. Se estima que los asentamientos huastecos datan de 1500 años antes de la era cristiana, en la costa del Golfo. Su lengua es de la familia mayense, de la península de Yucatán. Los huastecos decían haber tomado el nombre de un líder que los trajo de Yucatán al Golfo, de nombre Cuextecatl, y que habían viajado por el mar en balsas y llegaron a un lugar llamado Temoanchán, y ahí crearon el calendario y la escritura. Su mitología narra que Cuextecatl fue emborrachado con pulque y mostró sus partes sexuales, y por ese motivo fue expulsado del lugar y llevó a su gente hasta el río Pánuco. Esta leyenda de Cuextecatl es muy parecida a la leyenda mito que narra lo que le aconteció al mismo Quetzalcóatl, que era el dios de los aztecas, en la parte central de Mesoamérica. Lo que le pareció a Quetzalcóatl, según los anales de Cuautitlán, cito, tomó 5 jarros de pulque y se desnudó, y por vergüenza partió con su gente hacia la costa. Fin de la cita. Los huastecos gustaban de andar desnudos, con taparrabos, por las temperaturas altas del lugar, y acostumbraban pitar sus cuerpos, y en las fiestas los sacerdotes rendían culto al falo en la veintena de Oxpanitzli. Deformaban su cráneo de manera oblicua, erecta y mimética, además de afilar sus dientes haciéndolos picudos. Se perforaban el septum y los lóbulos para usar ornamentos de concha y hueso. Se ataviaban con elegante joyería de conchas y caracoles, de oro y plumas. El hombre huasteco separaba sus cabellos en mechas y las pintaba de rojo y amarillo, y las mujeres trenzaban su cabello con plumas. El Códice Borgia describe un adorno que llevaba la diosa Tlazolteotl, que era la diosa de la tierra, hecha de caracol, que tenía relación con Quetzalcóatl. Según el antropólogo Thompson, cito, fueron los chontales mayas o putunes, quienes entre el 800 y el 950 de la era cristiana controlaban la navegación desde el norte de Tabasco hasta Chetumal. Comercialmente incluye bajo su control a Chichén Itzá. Posteriormente extendieron su comercio por vía marítima hasta Honduras por el sur y probablemente hasta la Huasteca por el norte. La migración referida en las fuentes históricas parece no haber ocurrido durante el periodo clásico tardío, es lo más probable, fuera de grupos mayas putunes. Fin de la cita. Esta cita la tomé de Ochoa Lorenzo, Historia prehispánica de la Huasteca, UNAM 1984, página 115. Sin embargo, por las guerras intestinas de la civilización maya, ocurridas durante el periodo clásico tardío, se puede ubicar la migración putún en el 700 de la era cristiana. La llegada de los huastecos a Pánuco, dice Cristóbal Colón, abro la cita, sobre las embarcaciones, y se referían a ellas como de grandes dimensiones, donde cabían hasta 40 hombres, y aclara que también había más pequeñas con las que cubrían grandes distancias. Fin de la cita. Y en página 114. Como ven, la narración de Sahagún agrega, abro la cita, hoy día, en ciertos lugares de la Huasteca, existen tradiciones sobre el hecho de que vinieron por la mar, navegando en conchas de tortuga. Se cierra la cita. Esta cita la tomé de Reyes Luis,
1960-40 y Biden, página 112. Esto confirma que los huastecos llegan por el mar y pueblan la Huasteca. Su guía y líder era Puextecat, de donde deriva Puextecat, huasteco. La única evidencia que existe de Puextecat es un monolito excelente, encontrado en 1985 en Piedra Labrada, en Cerro Azul, en Veracruz. Esta piedra mide 2.27 metros de altura, es de 900 años de antigüedad, porta un gorro cónico, que es distintivo de un gobernante huasteco, y tiene un coyoyi, o es un adorno de gancho único, un portaestandarte en la mano derecha con agarre para cetro báculo. En su parte trasera tiene tallado la cara del mono y 5 mechones con cordones de algodón, distintivo peinado de la nobleza. Porta también un faldín o un máxile. Subtítulo: Los huastecos de Chichén Itzá. Sahagún Opsit cita al padre Fray Andrés de Olmos. Abro la cita. Decía que como hubiese muchas veces hablado con los chichimecas de Pánuco, Tampico y otras partes preguntándoles de su origen, le habían dicho lo mismo, ser de una ciudad llamada Chichén, y así lo tengo dicho. Fin de la cita. Esta cita la tomé de Edmundo O'Gorman en Obras históricas de Francisco Alba Ixtlilxóchitl, UNAM 1975, página 264. En lo personal, yo afirmo que existe una mala interpretación de lo dicho por el padre Fray Andrés, porque no pudo haber declarado un chichimeca ser de Chichén. Lo más probable es que las preguntas las hizo a un huasteco y la respuesta fue que son originarios de Chichén, refiriéndose a Chichén Itzá, lo cual probaría que los Puextecat huastecos provienen del núcleo central maya. Sahagún sigue afirmando, abro cita, llaman Puextlán, donde los que están poblados se llaman Puexteca, si son muchos, y si uno, Puextecat. Tehueyome, cuando son muchos, y cuando uno, Tehueyo. ¿Y qué quiere decir nuestro prójimo? A los mismos llaman Panteca o Panoteca, que quiere decir hombres del lugar del pasadero, los cuales fueron así llamados porque viven en la provincia de Pánuco, que propiamente se llama Pantlán, Panotlan, Cuasipanoayan, que quiere decir lugar por donde pasan, que es a orillas del mar. Fin de la cita. Esta cita la tomé de Ochoa Lorenzo, Opsit, página 112. Pero también Sahagún Bernardino la cita en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, editorial Purrúa, 2005, página 202. Esto confirma que los huaxtecas Tehueyome utilizaban Pánuco como llegada y pasaban al interior de tierra firme. Existen diálogos que interrogan sobre por qué no llegaron a Tamiagua, que era también buen lugar, y se afirma que esto fue debido a que las corrientes marítimas eran muy fuertes e impedían el desembarco, permitiendo más fácilmente hacerlo a las orillas del río Pánuco. Siguiente subtítulo: Pánuco, principal centro del poder huasteco. La gran civilización huasteca, en la época colonial, cito, tenía su principal centro de poder huasteco en el curso inferior del río Pánuco, en extensos valles y planicies hasta hacia el norte, y tenían contacto con grupos septentrionales con agricultura poco compleja. Fin de la cita. Esta la tomé de la revista Arqueología Mexicana, obra citada, página 77. Sin embargo, desarrollos o ciudades más pequeñas son Castillos de Teayo, Tempual, Tantoyuca, Tepezintla, Chicayán y Cerro Azul. En Tantoyuca existe un desarrollo importante en Silosúchil, Aceseca y en la cabecera municipal, poco investigada, pero que coleccionistas particulares poseen numerosas figuras monolíticas, vasijas y vestigios prehispánicos de origen huasteco. Si esto se recabara, con los cuales se pueden fundar un museo de la cultura huasteca ahí mismo en Tantoyuca, Veracruz. Siguiente subtema: rasgos físicos y atavíos huastecos. Los huastecos tenían un peculiar modelo físico y atavío. Compartieron cultura con totonacos y nahuas o mexicanos.
al realizar mezclas de sangre o fusión de grupos, resultando una hibridez, aparentemente desde el periodo formativo. Desde los estudios de antropología física, se ha tratado de establecer los rasgos físicos de los Huextecat. Cito: eran estos de frente ancha y cabeza chata, yo diría como los yucatecos. Pintaban su cuerpo con diversos colores. Algunos los teñían de amarillo, otros de rojo. Se lo partían hacia los lados. Se dice que lo dejaban caer sobre las orejas. Se dejaban cabellos largos en los colodrillos. Los varones se aguzaban los dientes, o sea, se los limaban y los hacían puntiagudos. Sus dientes lucían como semillas de calabaza. Fin de la cita. Esta cita la tomé de Miguel León Portilla, 1965, página 23. Pero también Sahún agrega, abro la cita: tenían por ornamento brazaletes de oro en los brazos, y en las piernas unas medias calzas de pluma, y en las muñecas de las manos unos chalchihuites, y en la cabeza, junto a la oreja, poníanse plumas hechas a manera de aventadores, y a las espaldas unos plumajes redondos a manera de grandes moscaderas de hojas de palmas, o de plumas coloradas largas, prestas a manera de ruedas, y en las espaldas unos aventadores también de plumas coloradas. Fin de la cita. Hablo nuevamente otra cita. Estos andan bien vestidos, y sus ropas y mantas muy pulidas y curiosas, con lindos colores, porque en su tierra, huasteca, hacen las mantas que llaman Huetzontilmantli. Traen las narices agujeradas, y con hojas de palmas se las ensanchan, y en el agujero de ellos ponían un cañuto de oro, y dentro del cañuto atravesaban un plumaje colorado y aguzaban sus dientes a pasta, y los teñían de negro y otros colores. Fin de la cita, tomada de Sahún y Biden. Subtítulo: los huastecos, grandes guerreros. A partir de esta información, podemos convenir en que la civilización huasteca era muy limpia, ordenada, y se sujetaban a sus rituales ético-mítico-religiosos. Y por los vestigios encontrados en la zona huasteca, se presume que tenían centros culturales de escritura, de artistas, de labrado en esculturas de piedra, de tejidos de mantas y la producción de cera, que le da el nombre de Tantuyik, y que se originó en la época de la colonia, con la llegada de los conquistadores y los frailes agustinos, que enseñaron su cultivo, y que fueron los constructores también de la iglesia local de Tantuyuca en el año de 1543, iniciado por el padre Fray Andrés de Mata. También la de Huejutla de Reyes Hidalgo la inició el padre Fray Juan Eustaquio en 1541. Otro aspecto relevante de los huastecos es su disposición para la guerra. Durán y Tezosomoc afirman, abro la cita: los huastecos arremetieron a ellos, o sea, a los mexicanos, con un ruido de cascabeles de metal grandes que traían a las espaldas y a los pies, con los cuales hacían un ruido extraño. Tenían la cabeza emplumada y los cuerpos y las caras envinadas, con diversos colores en las narices, unos grandes y gruesos viriles atravesados. Otras piedras de valor venían tan feos que solo verlos asombraba. Fin de la cita. Esta cita la tomé de Durán, tomo 2, capítulo 19. Más adelante mostraremos el atuendo de un guerrero huasteco y su gorro cónico o fálico con su colorido. Subtítulo: Organización social y política huasteca. La organización social y política de los huastecos no está muy bien definida. Hay referencias a que gobernaban caciques y eran hereditarios. Si el cacique moría, su hijo gobernaba. Si éste era menor de edad, se nombraba a un tutor. Si el cacique no tenía descendientes, el puesto lo ocupaba el principal, llamado pascole, o la esposa o la hermana. Era nombrada cacica de la cabecera. El antropólogo Schuller dice que había un primer juez auxiliar, Oclec, que era ayudado por mayules, o sea, los mayores. Pudo existir en la Huasteca una organización política parecida a un cacicazgo o a un señorío,
Sin embargo, en la Huasteca no se dieron condiciones para desarrollar un estado, porque había baja densidad de población. Vivían en poblados y villas dispersas, lo que se refleja en la aparente ausencia de grandes obras públicas o de zonas piramidales. Entre los huastecos, las familias eran nucleares. Cada pareja vivía en una choza con sus hijos y eran entre 2 y 4. En la época de Moctezuma I se iniciaron guerras de conquista de los mexicas contra los huastecos. Se cree que debido a un incidente ocurrido a unos mercaderes o cobradores de impuestos o tributos mexicanos, estos fueron emboscados por la gente de Cicuac y de Tuxpan. Abro la cita. Moctezuma I, según Davies, el antropólogo, delegó a Axayácatl la conquista de Meztitlán y Tototepec, y se cree él sometió a Tuxpan. Tizoc sometió a Tixcoac, pero salió mal librado por su campaña contra Meztitlán, contra Meztitlán, y perdió esa provincia. Después Ahuitzot dividió y debilitó ese señorío. También Ahuitzot sometió las provincias de Huejutla y Temapachco. Sometió así toda la Huasteca por poco tiempo, porque los conquistadores de España llegaron a colonizar lo que ahora está en proceso de descolonización. Subtítulo: Fecundidad fálica como fecundidad agrícola religiosa. Fecundidad entre los huastecos. Un aspecto primordial, relevante en la cultura huasteca es su concepción cosmogónica de la vida y la muerte. La dualidad de concebir no lo uno, sino lo dos es muy relevante. El sol no se concibe sin la luna. La tierra madre no se comprende sin la vida. La fecundidad es origen de la vida y superación de la muerte. Los ciclos de la vida estaban sujetos a los ciclos de la agricultura. De ahí que concibieran un tiempo cíclico y sus calendarios marcaban la época de siembra, los momentos de los ritos míticos y a sus deidades con efectos mágicos religiosos. Los conocimientos que se tienen de los huastecos y sus costumbres eróticas o sexuales son imprecisas aún. Se dice que andaban desnudos, pero ya vimos que usaban atavíos elegantes. Ciertamente realizaban el culto al falo, pero no en sentido concupiscente, sino mágico religioso, significando la fertilidad del alimento para la vida de su comunidad. Abro una cita. El falo, agente de la fecundidad masculina, a la vez que remite como si fuera un arma a la virilidad de quien la ostenta, suscita una sexualidad que sale del ámbito propiamente anatómico-biológico para aplicarse a la fecundidad de la tierra y la subsecuente germinación de las plantas, en particular del maíz. Cierro la cita. Esta la tomé de la revista Arqueología Mexicana, OPSIT, página 59. La ostentación del falo entre los huastecos, así como la elaboración de figuras fálicas en distintos materiales, tiene un origen religioso, página 59. Lo mismo ocurre con la ingestión del pulque y la ebriedad de los huastecos, que tenían un carácter sacro, asociado a la fecundidad, las cosechas y a la luna. La ebriedad física y la ebriedad espiritual, consecuentes a un estado alterado de conciencia, propiamente un regreso al útero, a un mundo de potencialidades genésicas. Existen diversas fuentes serias que señalan el origen del pulque en la Huasteca, a partir del maguey, a pesar de que ahora se extrae el aguardiente de la caña de azúcar y se sirve en una medida llamada topo. La diosa del maguey de los huastecos era llamada Mayahuel. Bien, retornando al tema fálico, se encontraron figuras al respecto. Cito: una figura masculina huasteca en forma de pene que al parecer se elevaba en la tierra como ritual para fecundarla simbólicamente. Otra piedra de falo de 156 centímetros era objeto de culto y ofrendas. Se encontró en Yahualica, en Huejutla, Hidalgo. Otra más está arrodillada, masturbándose, para fecundar la tierra. La figura era o se presentaba hincada en la tierra hasta las rodillas. Fin de la cita.
Esta cita fue tomada de la revista Arqueología Mexicana, OPSIT, página 59. La mala interpretación de estas costumbres culturales mesoamericanas y huastecas, concretamente hechas por los frailes evangelizadores, por los cronistas de la conquista como Fray Bernardino de Sahagún, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Bartolomé de las Casas y otros, es evidente. Del Castillo dijo, abro cita, las guerras que se daban entre provincias y pueblos y otros, y los que cautivaban y prendían, los sacrificaban y comían, pues tener excesos carnales, hijos con padres y hermanos con hermanas y tíos con sobrinas, halláronse muchos que tenían este vicio de esta torpedad, pues de borrachos, no lo sé decir, tantas sociedades que entre ellos pasaban. Menciono una en la provincia de Pánuco, que se embudaban por el cieso con unos cañutos y se henchían los vientres de vino de lo que entre ellos se hacía, como cuando entre nosotros se echa una medicina, torpedad jamás oída, pues tener mujer cuantas querían, y tenían otros muchos vicios y maldades. Quiso nuestro Señor Jesucristo que con su santa ayuda nosotros se los quitamos y les pusimos en buena policía de vivir y les enseñamos la santa doctrina. Fin de la cita, tomada de Bernal Díaz del Castillo, obra OPSIT, página 579. También hace la cita la revista Arqueología Mexicana, OPSIT, página 59. Ciertamente, en las guerras el ganador tomaba prisioneros para ofrendarlos a sus dioses en la época correspondiente. Los sacrificaban, pero no se los comían. No eran antropófagos. La concupiscencia o las relaciones orgiásticas entre hijos, padres, hermanos con hermanas, tíos con sobrinos, no pudieron ser reales, simplemente porque los ciclos agrícolas mostraban que la mejora de los granos, frutas y hortalizas solo se lograba si se mezclaban semillas mejoradas, y no de la misma producción, sino de la variedad o diversificación de mezclas. Y esto se aplicaba igual en la biología humana. El caso del uso de la lavativa para insuflar pulque por el ano y abultarle los estómagos es muy improbable de que sucediera, ya que no existen evidencias concisas de estas prácticas en otros documentos. Pero finalmente dice del Castillo, abro la cita, gracias a nuestro Señor Jesucristo y con su santa ayuda, se los quitamos y les enseñamos la santa doctrina. Fin de la cita. El intento de legitimar la ilegítima colonización y la brutal masacre de indígenas que realizaron los conquistadores se nota en cada línea. Finalmente, los huastecos realizaron un canto ritual para propiciar la fertilidad de las plantas, llamada Puepuechquicuatl, con un carácter exótico obsceno. Sin embargo, el Códice Borbónico contiene una lámina donde se aprecia una procesión de los huastecos, con falos erguidos en torno al sacerdote, vestido con la piel desollada de una víctima que había encarnado a Tosi, que era nuestra abuela, la tierra madre, en la fiesta de Oxpanitzli. Hasta el segundo tema. Aquí vamos a hacer un recuento de los dioses, cómo eran los dioses de los huastecos. Aspectos huastecos de cultura y religión, representados en esculturas y monolitos. Inicialmente la cerámica decoraba con motivos geométricos y acanalada. Era negra, con bordes blancos, rojiza, blanca y pulida. La vestimenta que utilizaban eran de fibras vegetales, cubrían solo su sexo. Sus senos descubiertos eran el centro de ideas mágico-religiosas sobre alimentación y fertilidad. Adornaban su cabeza hombres y mujeres. La piedra fue instrumento de trabajo y hacían vasijas como el metate. En la época preclásica media. La piedra fue usada para sus esculturas. El dios Tlaloc es el agua que fertiliza la tierra. Los huastecos encontraron en su religión, dioses relacionados con las enfermedades, la muerte, la vida, la danza, la música, el viento, la tierra, la agricultura, el nacimiento, el sol y la luna.
Mamlab era el gran abuelo, el abuelo de los abuelos, o sea, el más abuelo. Mushi era el señor del mar, el abuelo trueno, Dios omnipotente de la lluvia que vivía en el mar. Por él maduran los frutos y se ve el verde de la naturaleza. El dios Mim Sabaal era la madre tierra. Dipak, este es muy importante, era el muchacho divino y alma del maíz, que nunca deja de proveerlos de alimento. Era un ser polivalente, indispensable para la manutención humana. Es la deidad principal. Es la deidad principal. Alimento de los Tenec. Existen numerosas leyendas en torno a esta divinidad que narra el nacimiento del hombre y del universo. Quichua es el gran señor del sol. Ecatl, este también es muy importante. Ecatl era el dios del viento, deidad presente en otras comunidades mesoamericanas. Tuvo sus raíces en la Huasteca, o sea, el dios Ecatl es originario de la Huasteca. Su naturaleza puede ser húmeda o seca, benéfica o maléfica para las cosechas. En primer caso, se le considera como una advocación a Quetzalcóatl, con una indumentaria compuesta por elementos inconfundibles huastecos, porque porta un gorro cónico y pectoral de caracol cortado, Calicoscatl. La diosa Tempr era la diosa madre, identificada con la Xochiquetzal azteca, diosa de las flores, la alegría y la belleza. Tlazolteotl también era muy importante. Era patrona del deseo y la lujuria. Adorada en Mesoamérica, se le considera originaria de la Huasteca. La diosa Tlazolteotl era huasteca. El misionero español Bernardino de Sahagún, 1500-1590, escribió, abro una cita, los huextecas adoraban y honraban a Tlazolteotl y no se acusaban delante de la lujuria, porque la lujuria no la tenían por pecado. Cierro la cita tomada de pueblosoriginarios.com mesogolf huastecacosmos.hotmail. En la actualidad, los huastecos han perdido el culto a estas deidades. Han sido sustituidas por el catolicismo, y yo digo más bien por la cristiandad. Esta religión moderna la llevó el padre Fray Bartolomé de Olmedo, quien llegó con Hernán Cortés en su expedición a Pánuco en 1522. Este fraile inició la evangelización en la Huasteca, estableciendo en Tampico la primera iglesia de la Orden de San Francisco en 1532. Nota: ni Fray Bartolomé de Olmedo ni Fray Andrés de Olmos aparecen citados por el Fray Bartolomé de las Casas en su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Libro Cátedra 2023, página 209, 210 y 211. Época clásica. En el Golfo florecieron muchas culturas, con diversa cultura, con rasgos religiosos y políticos comunes, con lenguas diferentes. Aún se hablan tepehua, totonaco, nahua, popoluca y tenec huasteco. Se han encontrado candeleros, vasijas de alabastro, dioses gordos, influencia de Teotihuacán, con la que tuvieron intercambio cultural. Fueron grandes escultores en piedra. Desarrollaron el juego de pelota. En barro desarrollaron su gran obra estética en las figurillas sonrientes que demuestran la alegría del huasteco. Arquitectura. La arquitectura huasteca se encuentra en las higueras, el zapotal con pinturas y esculturas. El mayor sitio es Tantoc y la piedra que está en Tamuín. Religión. Los huastecos eran politeístas. Su núcleo ético, mítico, religioso está asociado a la tierra, la fertilidad y la renovación de la vida. Tlacenteotl, Xochiquetzal, Xihuateteo, que representa a las mujeres muertas en parto que se convierten en guerreras, y dioses como Quetzalcóatl, Xipe, se asociaban a la vegetación, al dios de la lluvia, al dios gordo, al dios narigudo. Los dioses viejos, el dios de la muerte, y estos se encontraron entre el 100 antes de la era cristiana y el 850 después de Cristo.
Xochiquetzal se representaba joven cargando a un niño en su cadera y llevaba flores. Muestras de mujeres muertas en parto. Origen de la vida. La figura femenina presenta color negro, que es símbolo de gran importancia de la fuerza de la naturaleza. Representaba el interior de la tierra, donde reinan los muertos y el origen de la vida. La mujer en el preclásico superior, que se dio entre el 300 antes de la era cristiana y el 200 después de la era cristiana, representa la danza con movimiento de sus brazos, que significa la vida en sus actividades religiosas. Esta manifestación solo se encuentra en la costa del Golfo, desde el preclásico superior hasta el postclásico tardío, que se dio entre el 100 y el 1520 después de la era cristiana. Pero recientemente también se han encontrado estas figuras de danzando en Monte Albán, Oaxaca. La muerte se representa en la escultura de arcilla o piedra. Representan el cráneo, el sacrificio, y ser devorado por un ave es una muerte con motivo religioso. Los huastecos representan al dios de la muerte en piedra. Danza y música. En sus ceremonias religiosas los huastecos incluían la danza y la música. Instrumentos musicales de la época preclásica hasta la posclásica tardía. Se encontraron silbatos, flautas y sonajas, teponastes de barro y madera, con formas de pájaro, jaguar, perro, cocodrilo o cuerpos humanos. Algunas diosas estaban asociadas a la danza de Xochiquetzal y Tlazolteotl, que era la diosa de la tierra y la fertilidad o fecundidad, y la luna. Se representan figuras femeninas y máscara bucal, con pintura de chapopote. Se adornaba la cabeza con un tocado de cabeza de cocodrilo que simboliza la tierra. Los hombres, como el dios narigudo, lleva un tocado de ave que representa el cielo y el sol. Los sacerdotes huastecos. En el clásico, los sacerdotes en las ceremonias se vestían con tocados en sus cabezas, que estaban relacionados con el culto a los dioses y representaban animales. Cabezas de coyote, relacionado con el dios del fuego y el canto, la música y la danza. El dios de la muerte lleva un alto gorro huasteco con collar y orejeras. Lleva una cabecita al centro de su cuerpo para indicar la costa del Golfo, en donde radica la muerte y también inicia la vida, como indica la figura de Chicontepec, elaborada entre el 1250 y el 1300 después de la era cristiana. Diosa generadora de la vida. Los Tenec o huastecos crearon figuras religiosas de mujeres con faldilla, el pecho siempre desnudo, mostrando sus senos, y las manos sobre el vientre, señalando la parte femenina donde se realiza la gestación. Adornaron las cabezas de esas diosas con tocados, en cuyo medio círculo, y con plumas de ave y un yelmo en forma de pico de ave. Sacerdotisa. A fines del clásico e inicios del posclásico, las mujeres eran representadas como participando en ceremonias religiosas, por la postura de sus cuerpos y la posición de sus brazos y por la belleza de sus vestidos y adornos que portaban. Fertilidad. Este era el aspecto fundamental de la sociedad y su base de alimentación era la agricultura. Las figuras femeninas se convirtieron en diosas y sacerdotisas. Desde el preclásico, la mujer se asocia a la tierra y se representaba desnuda, detallando su sexo y sus senos, embarazada o cargando a sus hijos. En el clásico surgieron diosas con máscara bucal y pintura negra en la boca, que era el chapopote. Y Xochiquetzal, diosa de las flores, lleva en la cabeza un tocado con dos remates de plumas de ave. Los huastecos representaron la fertilidad a través de la sexualidad y fertilidad humana. Representaron en piedra a la mujer con las manos en el vientre, donde se desarrolla la vida. La figura humana con el sexo bien definido como reproductor de la vida. Los ancianos con bastón entre las manos y con el sexo erecto, representando los que depositan la semilla para la creación de plantas o el semen para la vida humana. Representaron en piedra y arcilla falos como el de Yahualica en Hidalgo, Tamtoc en San Luis Potosí y Las Puertas en Veracruz. También se representó en figurillas arrodilladas como una mujer con flores en la cabeza
y la mujer madura con mazorcas de maíz en el tocado, o la representación de la tierra en la lápida de Tepezintla. Desde la época clásica temprana, entre el 100 y el 900 después de la era cristiana, en Cerro de las Mesas y Tres Zapotes. Desde el clásico tardío, que se dio entre el 900 y 1250 después de la era cristiana, y el posclásico entre 1250 y 1519 después de la era cristiana. En el Códice Borbónico aparece dedicado a la diosa Tlazalteotl o Tosi, que es nuestra abuela. En una mano sostiene un enorme falo postizo. Autosacrificio ceremonial sacerdotal. Cito: ofrendar gotas de sangre a los dioses, picándose partes del cuerpo con espinas de maguey o de pescado. Una lápida huasteca de Huilocintla, Veracruz, representa a un sacerdote del dios Quetzalcóatl Écatl. Este es el dios de los huastecos, Quetzalcóatl Écatl, con un pectoral de caracol cortado que lleva a un personaje que realiza un autosacrificio. Otra escultura de cabeza de piedra del dios Quetzalcóatl Écatl, con máscara bucal, de Castillo de Teayo, en Veracruz, representa la decapitación como lo hacían los olmecas, 1000 años antes de nuestra era. Écatl era mal afortunado, porque en él reinaba Quetzalcóatl, dios de los vientos y torbellinos. Esta cita la tomé de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, Editorial Purrúa, 2005, página 357. El dios Quetzalcóatl Écatl, este es el dios de los huastecos. Así como los mayas crearon al Quetzalcóatl y los aztecas crearon a su propio Quetzalcóatl, el dios maya era el Quetzalcóatl Cuculcán. Para los huastecos era Quetzalcóatl Écatl. Quetzalcóatl surge 100 años antes de nuestra era, con los olmecas. Se mejora en el posclásico tardío entre el 1200 y 1500 de nuestra era. La cultura huasteca en la costa del Golfo crea a Quetzalcóatl Écatl con un cuerpo decorado de caracoles, que significan la vida y asociado al agua, pero también era el dios del viento y el movimiento. Era una de sus características. Tiene sus pies uno detrás del otro representando el movimiento. En la cabeza se encuentra un perro como Xolotl, que se asociaba a Quetzalcóatl. El perro está en movimiento y se introduce al interior de la tierra para acompañar a los muertos enterrados, pero también sale de la tierra y sube al cielo acompañando al dios Sol, que representa al este del cielo en el firmamento. Escritura y calendario. En el clásico, en la costa, se encontraron numerales de barra y punto. Una barra era el número 5 y el punto era el número 1, como se representaba la numeración en el Tajín y también en el área maya. El Tempacayal, que era una región huasteca, una escultura tiene la fecha, cito, 2 venado, y en la escultura de piedra de Castillo de Teayo registra las fechas: 1 muerte, 1 caza, 1 caña, 13 conejo y 13 cuchillo de pedernal. Fin de la cita. Esta piedra se elaboró en 1250 a 1521 después de la era cristiana. Arquitectura. En la Huasteca predominan las formas circulares y rectangulares, y algunas redondeadas, y en la costa hay reconstrucciones cuadradas. Se colocaban lajas asentadas con barro o cantos dorados, y rodados y lodo. En la Huasteca las construcciones son sencillas y con escalinatas. En Tantoc, San Luis Potosí, un edificio mide 47 metros de altura. La concha y ostión con arena sirvieron para construir techos planos sin refuerzo. Los juegos de pelota, con paredes de piedra, tienen bajorrelieves y esculturas en las esquinas. Estas se representaron en el clásico entre el 100 antes de la era cristiana y el 850 después de la era cristiana. Figuras femeninas huastecas. Predomina la presencia femenina en cerámica y en piedra, en arcilla, en la época clásica de gran calidad artística, como la mujer sentada con vasijas en las manos del posclásico. Aparece la figura, o en una figura pequeña, la diosa Xochiquetzal,
con su remate doble en su tocado. Lápida de Tepezintla. Esta lápida representa la figura femenina asociada a la tierra, la madre tierra, que es la dadora de vida, a las capas profundas, al inframundo, y por ello es horizontal. El mundo donde están los muertos, por ello la mujer tiene garras en lugar de manos y pies, y las costillas están descarnadas. Las diosas guerreras eran las que morían en el parto. Estaban ligadas a la muerte. Fueron encarnadas en la época clásica en figuras de barro. Está relacionado con la diosa Xochiquetzal, que es la deidad de los productos de la tierra y la madre de los gemelos. La cabeza de su lado están en varios códices de Borgia y muestran a Quetzalcóatl Écatl como dios del viento y estrella matutina con la cabeza hacia arriba. Se pensó que era la estrella vespertina y se le colocó inversamente. Finalmente se representó como la diosa de la costa del Golfo, lugar donde se gesta la vida y la muerte. Esta piedra se realizó entre 1200 y 1521 después de la era cristiana. Pintura huasteca y cerámica. En Tamuín y Tantoc, San Luis Potosí, en Tantoc encontraron formas y colores como flores de cuadros de 4 pétalos, que se hacían también con caracol. Con cerámica cubrieron con pintura azul algunas vasijas, doble de barro, anaranjado y pulido. Representaron también al Tlacuache. Chicayán. En el norte de Veracruz se encontraron 31 sitios arqueológicos en 1976, área ocupada desde la época preclásica. En la clásica creció y en la posclásica disminuyó. Se encontraron objetos huastecos como ancianos con bastón en piedra, las diosas con tocado circular, obsidiana y punta de proyectil antiguo, cerámica de barro fino, de color anaranjado, como cajete doble de forma zoomorfa. Cerro Cebadilla tiene construcciones arquitectónicas de piedra. Pánuco. Aquí se descubrió la figurilla con pintura corporal, anillos y objetos metálicos depositados en ofrendas de muertos, máscaras en arcilla con pintura oscura, que era chapopote, con rostros extraños. Huastecas gobernantes. Tempoal, Veracruz. En Tempoal se encontró la mujer huasteca. No solo representaba a la diosa de la vida, y no solo era festejada como tierra y fertilidad, era también gobernante. Se encontró la señora Tenec de Tempoal con tocado, que representa atavío de gran distinción como representativo de gobernante, con dibujos de palma al reverso, cuerpo tatuado y orejeras, símbolo de la alta representación. El origen del mundo. Mitos de la creación huasteca. Los huastecos, al igual que los mayas, relatan su núcleo ético, mítico, religioso con el Chilambalán y el Popol Vuh. El universo está dividido en 4 partes, con un eje central, y une los niveles cósmicos del cielo, la tierra y el inframundo. Abro un paréntesis. El mural huasteco utiliza un trébol marcando los puntos cardinales y el cuadrángulo cósmico, y señala los principios elementales del universo: agua, tierra, aire y fuego. Cierro el paréntesis. La superficie de la tierra es un cuadrángulo flotando sobre una masa de agua que es la frontera con el inframundo. La tierra es una tortuga marina o un cocodrilo huasteco. Al centro hay una montaña sagrada con una cueva, y en la entrada está una ceiba por donde ingresa al inframundo y al océano de los orígenes que se levantan encima de él. Creado el mundo y los animales y plantas, el primer padre y la primera madre formaron a los hombres con masa de maíz, después de fracasar al usar otros materiales. Por ello, los mayas y los Tenec huastecos se denominan a sí mismos hombres del maíz. En el mito huasteco, Dipac es el dios del maíz. Una escultura encontrada en Tamuín, llamada Adolescente Huasteco, es identificada como Dipac. Abro un paréntesis. Existe una bonita leyenda al respecto en Relatos Huastecos, Ante Ilapti, Tenec, Lenguas de México 1994, de Francisco Martínez de Jesús,
sobre el origen del maíz. In Tuchtal an i Diid. Se cree que el maíz se domesticó hace 9.000 a 10.000 años en los pueblos mesoamericanos, que transformaron el teocintle en el maíz que hoy conocemos, por lo cual no hay un pueblo propietario del grano, pues es un producto silvestre, propiedad del hombre mesoamericano. Calendario lunar de Tamtok, que esto es muy importante. Este calendario, que es una piedra enorme, mide 7 metros de largo y 4 metros de alto. Se elaboró entre el 1150 y el 700 antes de la era cristiana. Es el monumento número 32. Pesa 30 toneladas. Se le llama también sacerdotisa. Es más grande y antigua que la piedra del sol azteca. Muestra una mujer sacerdotisa sin cabeza, flanqueada por 2 personajes que representan los ciclos de la luna. Tiene grabada 13 figuras y representa los meses del calendario lunar. Tiene marcas en su cuerpo y tatuajes que representan los ciclos del tiempo y la fertilidad femenina. Esta se encuentra en San Luis Potosí, en esa parte que se llama Tamtok. Escritura. Para finalizar, debo de mencionar que todas las figuritas que vamos a poner en cada uno de los dioses que acabamos de describir y narrar fueron tomadas del Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México para fortalecer nuestro trabajo y brindarles a ustedes una mayor presentación pedagógica de esta investigación que se ha realizado. Para finalizar, vuelvo a reiterar este video y estos temas que se están trabajando tienen la finalidad de informar al público, a la sociedad tanto yuquense, a todos los ciudadanos de lo que es toda la Huasteca, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Hidalgo, a que se motiven y que se tengan la curiosidad de investigar estos temas importantes de nuestra historia pasada que conforman nuestro presente histórico, para que sigan investigando, para que se sientan orgullosos de esta herencia cultural, de esta gran civilización huasteca que floreció en nuestras tierras y que es donde nos asentamos, y que nos da un gran orgullo ser parte de esta gran cultura que conforma a la sociedad mexicana en general. Una historia muy importante que es necesario que la profundicen los investigadores, los curiosos, los que estén haciendo tesis profesionales, para que se siga sabiendo más de esta hermosa historia que nos acontece y de la cual formamos parte, y que por eso debemos de sentir un gran orgullo de ser huastecos. Tenec. Es todo, espero que les agrade, y para la siguiente tendremos otros videos también muy importantes como este. Hasta luego y que estén bien.